Bien, vamos a cambiar algo de tema, sí, porque la persona que está invitada sí ha estado y estuvo presente en varias oportunidades en el Hospital Clínico Regional, conociendo el estado de salud del uniformado del Cabo Primero. Hablo del doctor Eduardo Barra, Seremi de Salud. Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, Williams. Muchas gracias por la invitación y preocupado. Te escuchaba muy atentamente lo que tú señalabas respecto de la situación del carabinero fallecido. De más está decir que nosotros como sector salud tenemos un enorme agradecimiento a su familia. Ellos hicieron una donación multiorgánica, lo que también significa una expresión mayor aún de la voluntad de servicio, en este caso de ese carabinero. Ellos permiten así trasplantar a personas que son insuficientes renales, que están, por ende, comillas, amarrados a la diálisis, como también trasplantar el corazón y el hígado en otros lugares del país, pero que sin duda son una evidencia de una solidaridad enorme por parte de esa familia y, por supuesto, del carabinero fallecido. Es muy lamentable lo que se produce. Entendemos que hay todo un esfuerzo de nuestro gobierno y nosotros lo hemos señalado y también lo señalamos en algún momento cuando estuvimos presentes ahí en el hospital Guillermo Gran. Hay un esfuerzo muy importante de nuestro gobierno por dotar al cuerpo de carabineros y a todas las policías de las herramientas y de los recursos para poder enfrentar situaciones de violencia, tanto urbana como rural, de la mejor forma posible. Esperamos que las leyes que estamos proponiendo, el ejemplo muy concreto es la ley que se propuso de reforma tributaria, no sean rechazadas, porque ahí habían recursos precisamente para apoyar la labor de carabineros, entre otros. Seremi, ¿qué significa tener 1.779 grados de alcohol en la sangre? Digamos que eso arrojó la alcoholemia de la persona que causó esto, este sujeto de 22 años que atropella a este carabinero. ¿Qué significa eso? ¿El cuerpo no reacciona? ¿Qué pasa desde el punto de vista médico? Eso es un nivel de intoxicación muy enorme porque la persona está en embriaguez absoluta. Por lo tanto, va a tener un actuar descoordinado y tanto desde el punto de vista físico, es decir, de su capacidad de movimiento y capacidad de reacción, como también mental. Es una condición indudablemente de embriaguez y ustedes saben, en nuestro país la legislación es clara, las personas que beben no tienen que conducir y ese es el tema específicamente respecto de esos niveles de alcohol que probablemente indican también conductas absolutamente erráticas de las personas que tengan esos niveles, como digo, tanto desde el punto de vista de su pensamiento como de su capacidad motora y de reacción. Seremi, vamos avanzando en otras temáticas, dejando este momento, este tema de lado. Va a seguir siendo tema, y qué bueno que siga siendo tema, pero que se vayan resolviendo situaciones también. Vamos con el tema de la proyección otoño, invierno, el tema de enfermedades respiratorias, enfermedades propias de estas estaciones climáticas. ¿Qué se prevé? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿En qué está trabajando la Seremi de Salud? Bueno, nosotros a nivel del Ministerio de Salud y por supuesto la Seremi estamos haciendo un esfuerzo nuevamente por poner en el centro de la preocupación de todas las personas del país el protegernos de lo que significa la etapa de invierno, otoño, invierno y los meses fríos que se nos vienen. Nosotros iniciamos a fines del año pasado la vacunación referente a COVID-19, la quinta que le dice la gente o la bivalente que decimos nosotros. Nosotros no tenemos costumbre o hábito de vacunarnos en los meses estivales, los meses de calor. Eso es una cosa generalizada en nuestra población. Aún así nos parecía muy oportuno y necesario partir. ¿Por qué? Porque entendíamos que en los meses estivales íbamos a tener un encuentro de la familia, un encuentro de los amigos, de toda la confluencia en las vacaciones que se produce en distintos lugares. Y frente a eso las posibilidades de contagio son aumentadas, es inevitable eso. De ahí que insistimos en nuestra voluntad de favorecer la vacunación y se ha logrado un avance, pero es absolutamente insuficiente.
estamos hablando de que estamos en cerca de un 28% de la población objetiva, que en nuestra región son 560.000 personas. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Es precisamente en parte porque, por un lado, partimos en una fecha que no es hábito para vacunarse, para evitar infección respiratoria, y por otro lado también es porque indudablemente que hay un cierto grado de fatiga pandémica y también debido a que los casos no han sido muchos en general comparados, por ejemplo, con la misma época del año pasado, donde teníamos 20.000, 30.000 casos diarios, claramente esa situación implica que baja la percepción de riesgo de nuestra comunidad. Pero cuidado, nosotros hemos sido muy majaderos en ello y lo vamos a seguir siendo. La pandemia llegó para quedarse. El COVID-19 va a estar presente con nosotros todavía en forma de una pandemia y probablemente con el tiempo se va a transformar en una endemia. Pero eso estamos hablando de al menos 1 año y medio, 2 años más. Y eso implica que el contagio sigue. Y es muy necesario para que nuestra población lo incorpore en su visión el que hay que vacunarse porque esta vacuna bivalente nos permite enfrentar a esta variante que se llama Omicron, que es lejos la mayoritaria hoy día en todo el mundo occidental y también en China. Esperamos que no exista ninguna mutación que signifique un agravamiento de los efectos que esta tiene en nuestra población. Pero indudablemente siempre va a haber más riesgo de mutación si hay más contagio, es decir, si hay más personas infectadas. Por eso el esfuerzo nuestro es insistir, hay que tener la vacuna bivalente que está dirigida a ¿quiénes? A todas las personas mayores de 50 años, todas. Sobre 12 años a todas aquellas personas que tengan enfermedades crónicas de algún tipo, debilitantes, que inmunológicamente estén un tanto deprimidas. ¿Quiénes son ellos? Personas, por ejemplo, que son poseedoras de enfermedades de tipo inmunológico, reumatológico, como las vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, los trasplantados de todo tipo, renales, de médula ósea, de corazón, de hígado, de pulmón. También, por supuesto, todas aquellas personas que tienen enfermedades del tipo VIH, SIDA. Esas personas también están indudablemente muchas veces con muy adecuada inmunidad si están con la terapia antirretroviral, pero en ocasiones también pueden estar susceptibles en algún momento por falta de terapia, en fin, a infectarse y enfermar gravemente. Seremi, pensando en la entrada masiva a clases, el 100% debería estar para el 20, este lunes que viene, sí. 20 entre universitarios, escolares, ya la gente ya volvió de sus vacaciones. Deberíamos tener pronto un nuevo pic, no sé si en números altos, claro, muy distinto a lo del año pasado, pero se baraja en ese sentido un nuevo pic y ese pic debería ser del orden de ¿cuánto? Lo esperable es que nosotros tengamos un aumento de todas maneras durante la parte final de este mes de marzo y comienzos del mes de abril, particularmente en algunos segmentos etarios. Tal como tú lo señalas, los niños obviamente ya no están recibiendo la bivalente y no está aprobada la bivalente para los niños, salvo las personas, como yo señalaba, mayores de 12 años con enfermedades o comorbilidades, como usamos nuestro término. En ese grupo, de hecho, estamos empezando a tener algunos brotes. Nosotros estamos, como Seremi de Salud y los servicios de salud también, investigando los brotes y viendo que estos no signifiquen una alarma mayor. Indudablemente que también vamos a poner mucha vigilancia en los grupos laborales. Hemos insistido y nosotros estamos vacunando con los servicios y también en forma propia como Seremi en empresas, por ejemplo en algunas pesqueras. ¿Por qué? Porque ahí tenemos personas mayores de 50 años. Y lo otro que ya comenzamos esta semana y que vamos a tener un lanzamiento a nivel nacional este viernes es el tema de la vacunación contra la influenza. Perfecto. Eso ya partió y ya esperamos que haya sumarse masivamente del personal sanitario, que es muy relevante. La Seremi ya se vacunó, por comentarte algo. Los servicios de salud han estado vacunando en sus hospitales. Influenza, todo esto en función precisamente de reducir los riesgos durante el mes de abril y mayo que no.
Seremi, para ir finalizando, vamos a revisar algunas imágenes de un sector que se llama Nipingüe y que usted conoce porque hace, ¿cuánto? En diciembre, de hecho estábamos en vivo, cuando conocimos de este caso en particular, de este sector en particular, y hablamos de agua potable rural, de cómo mucha gente se abastece de agua desde pozos, desde acequias, y este es un caso ejemplar. Esta agua que está acá, que seguramente vamos a ver algunas imágenes de apoyo del sector en particular, es agua de pozo. Esta es muy distinta porque esta es agua potable. Y mucha de la gente de este sector nos envió el agua, fuimos hasta el lugar en el marco todo esto del Día Mundial del Agua, que es la próxima semana. Y claro, con esto riegan las zonas secas y también en algunas oportunidades también a los inodoros también les echan este tipo de agua. No sé, uno, ¿conoce el sector? ¿Qué consejo le podemos entregar a la gente a la hora del uso de este tipo de agua que llevamos acá? Repito, esta es agua de pozo, esta no, esta es agua potable. Bueno, lo primero, ese es un sector que está cercano a Quilacoya. Sí. Corresponde a la comuna de Hualqui, específicamente. ¿Qué es lo que podemos decir? Eso no es agua potable. Por lo tanto, nosotros no podemos usar esa agua para bebida. El agua para bebida tiene que ser potable y está muy bien el uso que se le da, en este caso a esa agua de pozo. Para riego no hay mayores problemas y también para sanitarios. ¿Para riego también? Para riego sí, esa agua se puede usar. El agua de pozo se puede usar para riego sin mayor inconveniente. El punto está en que no se puede beber y por lo tanto ni siquiera pensando en un uso habitual con esas características, ni hirviéndola sería recomendable. La lógica es que la comunidad lo que debiera hacer ahí, si quiere transformar esa agua de pozo o de noria en un agua de consumo humano, debería proveerse de un sistema de agua potable rural. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo es del agua propiamente tal, y al pasar de nuestro trayecto desde desde Nipingüe acá, empezó a tornarse en este color. ¿Esto porque va decantando? ¿Por qué ese tono? ¿Por qué pasamos? Repito, esto es agua potable. Claro. ¿Por qué pasa de un color claro a ennegrecerse, a tomar este color amarillento, café, por así decirlo? Se produce sedimentación, da la impresión de que ahí pueden haber muchas partículas más bien de tierra, pero cuidado, al no tener ninguna certificación de análisis ni de estudio, nosotros no sabemos qué otros minerales u otras sustancias puedan estar generando que el agua tenga esas características. Eso tiene que ser sometido a algún tipo de estudio antes de definir características específicas del agua y recomendar algo relacionado a los habitantes. Lo claro es que no es agua para consumo humano. Bien, Seremi, gracias por conversar con nosotros. Había varias temáticas, lo del Cabo Primero va a seguir siendo tema y que siga siendo así, es plausible mientras se tomen medidas. Gracias por estar con nosotros y hablarnos también de este tema, de este sector Nipingüe, en la comuna de Hualqui, del cual nosotros la próxima semana llevamos un completo reportaje. Repito, las gracias. Muchas gracias, William. Bien. Y encantado de poder seguir participando con ustedes en información a nuestra comunidad.